Nos Chao. vemos. Chao, chao. Muy bien. Wow. ¿Qué te pareció? Wow. Se me olvidó que usted es un tipo de leyes. Y yo tenía unas bajo la manga que es súper facilito. Es para desmontar un objetivista es cómo haces una ley que sea en verdad 100% objetiva. Es imposible porque siempre existe interpretación humana. Correcto. Pero no te la ibas a tan fácil. No, y del otro lado, es que es ahí el punto que toca. Si de verdad vas a ser objetivo, tienes que ser frío. Y para ser frío tienes que ser un poco deshumano. Ok. Y es antinatural. Ok. Ya, porque no puedes sentir. No te Sí. puedes permitir interpretar. Simplemente tienes que ver los hechos como son y ya. Tú mataste Sí. a alguien, no importa la razón. Eso es el objetivismo. El objetivismo no es justo. Es que, si sabes, si te das cuenta, no hay nada más contra natura que la justicia. Correcto. Y es lo que la gente no entiende. Uh-huh. Y bueno, pero eso fue el tema de la del lunes. Así que, ¿qué tal si hoy viernes le decimos a todo el mundo buenos días, tardes, noches? Esto es Efecto Diálogo, episodio número 8. Y como pueden ver, quedamos aún candentes con el tema del objetivismo. No lo soltamos. Llevamos toda una semana discutiendo de esto. Desde el lunes. No nos hemos parado. No. Ah, que llegó primero el huevo o la gallina. Ya a mí me botaron del trabajo. No he ido en los últimos 4 días. Ha sido una locura. Todavía hemos logrado la respuesta, pero hay progreso, muchachos. Mira, y el día de hoy, siguiendo la idea, el espíritu del debate constructivo y por decirlo de alguna manera, no emocional o no personal, vamos a hablar hoy de un tema también un poco complicado. Y candela. O sea, está en boga, está bastante... Es bastante tendencia de estas últimas semanas, después de varios escándalos que han ocurrido. Correcto, así que no sé si quieres comenzar con los escándalos. Bueno, nada, uno de los escándalos que nos lleva en parte a discutir este tema o querer argumentar al respecto es que, como ya la mayoría de ustedes saben, una de las empresas más grandes de Bitcoin, que se llama FTX, se declaró en bancarrota cuando su fundador había estado en todas las revistas de grandes fortunas, de Ford, de la persona más el Fortune influyente, 100, todo. Y él tenía una especie de proyecto en donde decía que hazte rico para donar o algo así. Hazte rico para donar, ¿sabes? Hazte rico para regalar. Y sobre la base de ese como modo o esencia fue cómo construyó FTX. Sí, o esa FTX, campaña. La campaña, bueno. Es que eso fue es la campaña de mercadeo, pues. Sí, hazte no, rico para que dones. Sí, pero ya va. Ahí donaron, bueno, no donaron, invirtieron sí. todos los fondos de inversión más importantes y más grandes. Artistas. Celebridades. Y resulta que todo fue un fraude. Y ahorita Twitter, en su océano de odio infinito, es como el altruismo es una farsa. El altruismo no existe. El filántropo, no creas en filántropo. Ajá. Si hablan de filantropía, te van a estafar. Y eso es lo que queremos hablar hoy. Si en verdad la filantropía o el altruismo en verdad existe o no. Correcto. Yo en este tema, yo comencé antes de hacer mi estudio sobre cómo iba a defender este tema, comencé no creyendo en el altruismo y luego de haber hecho yo ejercicios del pensar, y puede ser que me cambie la mente otra vez porque está un poco crudo mis nuevas conclusiones, creo que puede ser posible ser altruista. Okay, mi pregunta, la pregunta de la cual creo que podemos debatir por encima es,
La pregunta en la cual nos podemos sostener o debatir es, ¿existe o puede llegar a existir aquella persona que es altruista? Ok, podemos empezar, pero antes de eso, Definámosla. definámosla. Yo tengo Pablo, aquí un par ¿qué es? de definiciones. Ajá, qué es el altruismo, Pablo? Bueno, según la Real Academia de Wikipedia, el altruismo es la tendencia a procurar el bien de las personas de manera desinteresada, incluso en contra del interés propio. Ahora voy a dar otra definición también, por si acaso. Una definición del psicólogo y teólogo Daniel Batson, quien hace mucho trabajo entre el altruismo y la compasión. Él dice que la motivación altruista es un fin en sí misma y no implica ningún beneficio para el individuo. Identificar el altruismo con la compasión, perdón, me estoy enredando yo solo. Sí, la motivación altruista es un fin en sí y no implica ningún beneficio para el individuo. Yo interpreto estos dos significados como el altruismo o la persona altruista es aquella persona que hace algo sin esperar nada a cambio, incluyendo cosas que pueden ser a sacrificio de esa persona. ¿Me explico? Sí, sí. Ok. Si nos basamos en ese baseline, En esos cimientos. wow, qué bien. En esos cimientos, tengo que comenzar diciendo que la persona altruista, hoy por hoy, una persona que sea 100% altruista, no creo que exista. Pero desde otro punto de vista, creo que sí pueden haber actos de altruismo, actos altruistas. Ok. ¿Ok? ¿Desde qué punto digo? Vamos a trabajar sobre un ejemplo básico. Veo a una persona que es indigente que vive en la calle, le doy dinero y sigo mi camino. Ese es el ejemplo básico con el cual quiero proponer. Yo creo que podríamos llegar más y ir un poquito más allá. Dime, por ejemplo, el caso. Para darte un poquito de ayuda. A ver. El caso cuando, por ejemplo, la gente sufre un accidente de tránsito y otra persona que fue testigo de la colisión o demás va allá a rescatarlo. Excelente, muy bien. Puede ser. Yo creo que eso, o sea, que uno hablemos de ese, pues está bien. Hablemos de ese ejemplo más específico. Ese ejemplo más específico, en el momento de hacer la acción, uno no piensa en lo que te va a devolver esta acción. O sea, no sabe, lo estás haciendo sin pensar, este tipo me va a pagar o me voy a sentir bien después de haber hecho esto. Lo que en ese momento esta persona lo que le está pasando por la cabeza es, hay alguien en necesidad, puedo ayudar, voy a ayudar. Yo tengo mi duda especial particularmente es que se vuelve, en verdad, ¿a qué uno se refiere con que uno no va a recibir a nada a cambios? ¿Cómo así? Yo creo que ese es el gran detalle. Yo creo que ese es el gran detalle porque imagínate, por ejemplo, aquí estamos poniendo una suposición, pero imagínate en el caso del vehículo, o sea, de la persona que va al rescate de otra persona después de tener un accidente vehicular, puede que sea para él importante en su centro moral o religioso que eso, o sea, rescatando a alguien es su manera de ganarse el ganar descanso favores eterno. e ir al o cielo. Ganarse, sí, por darle, o sea, yo siento que hay una parte subjetiva humana que sigue siendo meramente transaccional, en donde no solo el tema, o sea, no
no es un tema que es simplemente cuantificable en dinero, sino que, por ejemplo, veo que, ¿sabes? Y lo veo yo también, ¿sabes? Por ejemplo, no hay nada más, para mí, no hay nada que me llena mucho, o sea, me llena muchísimo por dentro hacer, por ejemplo, obras de labor social. Algo que me llena bastante, que siento que puedo hacer una diferencia. Pero al mismo tiempo siento que ese acto altruista Ujú. tiene un acto egoísta en mí que me hace sentir bien. Y estoy de acuerdo con ese ejemplo en específico, Entonces, pero ya es algo premeditado. pero estoy alimentando mi ego, de alguna manera. Sí, por supuesto, está Porque, bien. porque sí, o sea, porque yo siento, por ejemplo, el caso que yo puse, sabes que te puse, yo siento que es uno de esos casos extremos donde en verdad uno dice, ok, esto es una situación en donde racionalmente esto no tiene sentido. Es como la persona que de repente hay una persona que se cae a los rieles del metro y viene otra persona a tratar de rescatarlo mientras los trenes... Poniendo su vida en riesgo, Ajá, sí. exacto. Correcto. Que tú estás en completo detrimento que de repente, o sea, si en verdad lo peor llega a pasar, fue una pérdida para la persona que se puso en riesgo. Correcto. Pero siento que eso es la excepción. Siento que cuando muchas veces la gente habla de filantropía, altruismo, se vuelve en la gran discusión de, por ejemplo, las personas que tienen las grandes fortunas. Por ejemplo, Bill Gates, que va diciendo que va a donar durante el curso de su vida toda su fortuna, o Jeff Bezos, que también lo dijo hace un par de días o semanas, que donde decía que iba a regalar, iba a donar y a devolver todas sus riquezas en su tiempo en vida. Y entonces el detalle es un tema de cómo lo iban a distribuir. Pero el punto es que, claro, estas personas que llegaron a tener, o sea, han logrado tener tanta influencia en la humanidad, tanto poder, y vayan a decir que, o sea, hacer un acto altruista, que yo creo que el mayor acto como que de altruismo hoy en día se va volviendo como que, ¿cómo me vuelvo trascendente de alguna manera y que me vuelva completamente memorable en la historia de la humanidad? Pero entonces ahí hay un bien transaccional. O sea, ahí hay, ¿sabes? ¿Cuál es el precio de mi poder y mi vida en la historia? Es poder quedar en la historia. Está bien. Y entiendo eso, yo entiendo eso, pero yo vuelvo al punto y estoy de acuerdo contigo con respecto a que todos estos actos de los cuales has mencionado, Bill Gates, Jeff Bezos, tú mismo que te gusta ir a hacer labor social, que me parece excelente, que no significa que es malo que tú te sientas bien al respecto de hacer la labor social, pero estas son cosas premeditadas. Estas son acciones que ya pensaste en hacer y ya te preparaste para hacer y tuviste tiempo para racionalizarlas, ¿ok? Intencional o no intencionalmente. Con el ejemplo de que viene Berro, chocó el carro y tú ves que, no sé, vamos a exagerarlo, y hay fuego, ¿ok? Y te bajas del carro y sacas a la persona de las llamas, por exagerarlo. Qué bien, o el del tren, el que jala a la persona que se decidió saltar, la jala y la salva y se sale esta persona también de los rieles del tren a tiempo, del metro a tiempo. Ahí no hay premeditación, ahí no hay pensar, ahí no hay ni manera de racionarlo, ni del consciente, ni del subconsciente, de que si esto de la manera más básica, de que esto me va a hacer sentir bien. No, es una reacción. Entonces, un posible debate, una posible conclusión es que los actos altruistas nacen de las reacciones. Cuando lo pones así, hay un estudio que está revisando, que hay uno de los TED Talks que estaba basándome para investigar, que es interesante, donde hay una psicóloga llamada, ya te digo, Abigail Marsh, se llama. Okay. Y ella dice que lo opuesto a un psicópata es alguien que tenga capacidad de hacer actos altruistas. Interesante. Y es, tú sabes, porque ella determina que el psicópata es el que carece de capacidad de compasión y empatía, de poder recibir o percibir el miedo o el odio de las personas.
Correcto. Y el altruista es la persona que tiene la sobrecapacidad de poder tener compasión y poder empatizar con las personas y poder detectar el miedo o los sentimientos de otra persona. Sí. Y lo cual me deja, ¿sabes?, con un poquito de sabor amargo en la boca, porque significa que uno, de ser así, no todo el mundo puede llegar a ser altruista. O sea, genuinamente, si es una reacción humana, es posiblemente, no sé, acá estoy suponiendo, es un gen. No lo sé. Es interesante. No creo que tengamos la respuesta en este capítulo, pero sí me deja pensando, porque el estudio psicológico sí dice que, por ejemplo, la psicopatía sí se desarrolla genéticamente y que se genera en la carencia em, de una región del cerebro. ¿Cómo es que se llama? Bicho, me ganaste. Ahorita no. Sí. Bueno, no. Tiene que ver con los sentimientos, pero Sí, ahorita creo que es el desarrollo de la amígdala, que es el que puede... También puede ser, me suena Sí, que puede ser. sí, pues, creo que es ahí. Muchachos, nos Qué pueden pena, corregir, qué pena. pero es más o menos de lo que recuerdo de la... Pero sí siento que o sea, es interesante porque me deja el sinsabor porque siento que hay muchas personas que hay un segmento de la población que sí podría llegar a ser genuinamente altruista por mera, ¿sabes? Por mera reacción. Hay otra gente que está tratando de hacer actos altruistas ¿sabes? Con razón, que tiene un raciocinio detrás y se vuelve como, ¿qué le gano a eso? Pero lo que me da un poquito de esperanza, creo que es la luz detrás del túnel, es que si existe esa capacidad y lo que estabas diciendo, que si el ego, o sea, si hacer un acto que se vuelve altruista, o sea, aunque alimente nuestro ego, eso está bien, porque también es una manera de nosotros fomentarnos a tratar de incentivar actos buenos. Hay maneras de poder replicar eso, uno, en nuestra vida, y dos, hacer un impacto positivo donde uno vive, o sea, en donde uno hace vida. Entonces, no, me parece bonito como una manera de cerrar el podcast, que es que pese que haya un grupo de la población que no pueda tener acciones altruistas, o reacciones altruistas, podemos copiar y aprender mucho de esas personas que son altruistas o que tienen reacciones altruistas para ver qué detalles podemos ver en nuestra vida para hacerlo un poquito más altruista. Capaz no por una reacción, pero una decisión que al final afecta de manera positiva a tu entorno. Yo voy a dejar dos aclaraciones. Uno, el hecho de que tú hagas una buena acción y te hagas sentir bien después no es malo, ¿ok? Sí. No es técnicamente altruismo, pero no es malo, porque el altruismo en teoría lo haces y no es transaccional. Uh-huh. Como tú lo dices. Aunque sea intencionalmente transaccional o no, ese no es el punto. El punto es que termina haciéndolo. Ese es el primer punto. El segundo punto, creo que existen pequeños momentos accidentales del altruismo de acciones altruistas, dado a que si lo vemos en un espectro, lo que yo creo y lo que algunos psicólogos, ahorita mismo no me acuerdo mientras que estaba leyendo, comentaban, es que el altruismo y el egoísmo son polos opuestos. Entonces, para hacer una acción altruista debe haber una falta de ego. ¿Ok? En otras palabras, no estás pensando en ti en lo más mínimo. Bien. Los quisiera, perdón, adelante, y después los quiero dejar con una última cosita, ya que soy teólogo. Quisiéramos cerrar este debate, uno, abriendo el ciclo de comentarios. ¿Qué opinan? ¿Sabes? ¿El altruismo es una farsa? ¿No lo es? ¿Uno puede ser completamente altruista o no? Díganos cómo uno puede ser más altruista. Déjenlo ahí en los comentarios.
Sí, el altruista puede sentirse bien después con sus acciones o no. Para mí ese es el mayor problema que he tenido siempre con la idea del altruismo. Ahora bien, yo quiero dejarle el último ejemplo, este último ejemplo, ya que soy teólogo y tengo que usar mi certificado, no sé, Tu mi título. diploma para algo. Dado que no lo estoy usando ahorita. Y les traigo el ejemplo de Jesús. Vaya, el que crea o no crea en Jesús, les traigo ese ejemplo nomás. Históricamente hablando, todas los profesores, aquellos que estudian historia, historiadores se llamarían, creo. Sí, son historiadores. Están de acuerdo de que la figura histórica de Jesús de Nazaret existió. Más allá de eso, si entramos un poco en lo de que es lo religioso, se cree que Jesús era 100% humano y 100% Dios. Al ser 100% humano, y aquí viene mi interpretación como teólogo, al ser 100% humano, significa que es la máxima expresión de lo que la humanidad puede ser, o lo que el ser humano puede llegar a ser. El humano perfecto, por así decirlo. Nosotros, en comparación, no llegamos a ser ese ser humano perfecto, dado a si lo hablas de pecado, si lo hablas del odio, si lo hablas de lo que quieras, ¿ok? Pero él era 100% humano y 100% Dios, que esas dos cosas después podemos hablar de cómo funciona todo eso. Es uno de los misterios del catolicismo y del cristianismo. Al ser 100% humano, ¿ok? Y Jesús, quien se sacrifica en la cruz, quien lo matan y se sacrifica por el resto de la humanidad, o si lo quieren ver de una manera un poco más histórica, por esas personas que él amaba, por ponerlo de una manera más humana, por así decirlo, al sacrificarse, al perder la vida, él no está ganando absolutamente nada en perder la vida. Y en perder la vida, al hacerlo, él, si crees la tradición, nos salva a todos del pecado y todo esto. Bien, a lo que voy. Si el ser humano puede llegar a ser como Jesús, que eso es una tendencia, una creencia, una tendencia de creer de lo que se puede lograr hacer o no, entonces el ser humano, siguiendo esa idea, puede llegar a ser altruista, así como Jesús era altruista. ¿Tuvo sentido lo que acabo de decir? Hasta el lunes, muchachos. Gracias por escucharnos y hasta la próxima. Chao, chao.